Bendiciones a todas las personas que nos están escuchando en esta mañana gloriosa, poderosa. Dios tiene una palabra de bendición para tu vida y para tu familia. Y en esta mañana vamos a compartir el tema número 5 de la serie de mensaje Gobernando en los lugares celestiales. Y el día de hoy vamos a compartir un tema titulado Usemos la armadura de la fe para vencer el temor. Usemos la armadura de la fe para vencer el temor. Y vamos a leer en 1 Samuel 17, verso 34 al 36. Dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Pues el día de hoy, tema número 5, usemos la armadura de la fe para vencer el temor. Entonces, una de las cosas que más afecta al ser humano es el miedo, ya que el miedo es el origen de la ansiedad, es el origen de la depresión, es el origen de la tristeza, es el origen de la opresión. Entonces, ese gigante llamado temor tenemos que vencerlo, tenemos que derrotarlo, para así el sueño y el plan que Dios tiene para nosotros se haga una realidad en nuestras vidas. La Escritura dice en el libro de Jeremías 29, el verso 11, dice que los planes que Dios tiene para nosotros son de bien y son de paz. La Escritura también dice en Santiago que toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, proviene de Dios. A veces hay muchas personas que culpan a Dios de las cosas malas que suceden en el mundo, que suceden en tu vida, pero lo malo no proviene de Dios. Lo malo proviene de este mundo injusto, lo malo proviene de la maldad y de las tinieblas. Lo bueno que te ha sucedido en tu vida proviene del Señor. Así que una de las cosas que impide que el plan de Dios se haga una realidad en nuestras vidas es el temor. Y el temor viene cuando nos alejamos de Dios, cuando nosotros desobedecemos a Dios y somos rebeldes a su palabra y a la voz del Señor. Esto fue lo que le sucedió a Adán y Eva. Adán y Eva desobedecieron el mandamiento de Dios, escucharon la voz de la serpiente, la voz de las tinieblas, y desobedecieron a Dios. Entonces el temor viene cuando nosotros escuchamos las voces incorrectas. Debes escuchar la voz correcta. La palabra de Dios dice que el que anda con sabio, sabio será, pero el que anda con necio será quebrantado. Entonces, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, dice la Escritura que ellos huyeron y se escondieron. Eso lo podemos leer en Génesis capítulo 3, verso 10. Dice: y él respondió a Adán cuando Dios lo estaba llamando: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Desde ese primer momento el hombre empezó a tener miedo, a tener temor, a huir de la circunstancia, a huir de la responsabilidad y a esconderse y no asumir su responsabilidad. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de Dios, nosotros quedamos sin cobertura, y esto trae como consecuencia el miedo. Por eso Adán y Eva, dice la Biblia, que se sentían desnudos, porque cuando ellos obedecían al Señor, ellos estaban vestidos de la gloria y del poder del Señor. Cuando ellos desobedecieron, esa gloria se fue de sus vidas, se fue de su cuerpo, y en vez de tener poder y fe, empezaron a llenarse de temor. Entonces, por eso muchas personas, cuando se alejan de Dios,
se sienten sin cobertura y se sienten sin protección, porque solo en Dios estaremos seguros, solo en Dios estaremos confiados. Dice la palabra de Dios que debemos creer en Dios y estaremos seguros. Solamente Dios trae cobertura, solamente Dios trae protección en nuestras vidas y trae protección a nuestra familia. Entonces el temor es una de las razones del por qué el hombre no se acerca a Dios. Así como Adán y Eva huyeron de Dios por su desobediencia, así el hombre huye o no quiere estar cerca de Dios y de las cosas de Dios, porque esto les delata las cosas malas que están haciendo. Por eso en Juan, el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 3, el verso 20, dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando alguien se aleja de Dios, cuando alguien huye de la palabra, huye de una persona que es cristiana, huye de una persona que le sirve a Dios, no quiere hablar con esa persona, es porque está haciendo cosas incorrectas, está desobedeciendo al Señor. Entonces, aunque el hombre hace lo malo, necesita venir a la luz para recibir la salvación y para recibir la vida, porque en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia, y Cristo es nuestra luz. Cristo es lo que puede hacer disipar la oscuridad, la maldad y el temor de nuestras vidas. El Señor dijo: yo soy la luz del mundo, y la luz disipa el temor, la luz disipa la oscuridad, y la oscuridad te hace vivir en temor, pero la luz corta el origen del temor, que es la oscuridad y las tinieblas. Entonces es mejor que vengas a la luz, es mejor que vengas a la verdad, es mejor que te arrepientas de tus malas obras, de tus pecados, para que puedas recibir la salvación y la bendición de Dios, porque el que cree en Cristo tiene vida, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dios no condena a nadie, la gente se condena a sí mismo cuando rechaza el don y el regalo de la salvación que Dios ofrece a través de Cristo Jesús. Entonces, estuvimos hablando el domingo pasado de cómo Saúl y el ejército de Israel, cuando hubo un gigante de 3 metros llamado Goliat, los desafió. Dice la palabra de Dios que ellos huyeron y tenían gran miedo y gran turbación. Y la razón del por qué ellos tenían miedo y tenían temor es porque ellos habían desobedecido, o específicamente el rey Saúl había desobedecido al Señor. Entonces, cuando hay desobediencia, hay temor. Por eso 1 Samuel 17, verso 11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, de este gigante, se turbaron y tuvieron gran miedo. Cuando tú no tienes la presencia de Dios, cuando tú no tienes esa comunión con Dios, esa fe en Dios, va a venir turbación, va a venir miedo sobre tu vida. Saúl había desobedecido las instrucciones que Dios le dio a través del profeta Samuel, y eso lo podemos leer en 1 de Samuel, capítulo 15, 1 de Samuel, capítulo 15, el verso 22 al 23. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención es mejor que las grosuras del carnero. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es la idolatría y la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. O sea, por causa de esa desobediencia, por causa de esa rebeldía, también dice la palabra de Dios que venía un espíritu malo y atormentaba a Saúl. El espíritu de Dios se apartó de Saúl. 1 de Samuel 16, verso 14. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces Saúl no tenía la presencia de Dios por su rebeldía. Fue soberbio. La unción y el poder de Dios
que Dios le había dado, Dios lo había ungido como rey, se apagó en su vida. ¿Por qué? Porque él empezó a confiar más en su fuerza, en sus habilidades, que en el poder de Dios. Cuando él empezó a ver su fuerza, sus habilidades, cuando vio a ese gigante que los amenazaba, que los huía, él vio que sus capacidades y sus habilidades no podían contra este gigante. Entonces hay personas que se alejan de Dios, que se alejan de su palabra, se llenan de soberbia, confían más en ellos mismos que en Dios. Llegan a tal punto de adorarse a sí mismos, de pensar que ellos mismos son su Dios, y por eso fracasan cuando vienen a algo más grande que sobrepasa sus capacidades y sus experiencias. Se llenan de temor, se llenan de turbación, y en vez de aceptar ese desafío con la fe en Dios, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, prefieren huir y prefieren esconderse. Entonces la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 5, el verso 18, que debemos ser llenos del Espíritu Santo, que no nos embriaguemos con vino, sino que nos llenemos del Espíritu Santo. Y que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor y dominio propio. Y cuando nosotros tenemos comunión con Dios en oración, cuando leemos su palabra, cuando escuchamos mensajes de fe, eso fortalece nuestro espíritu, nos llena de fe, activa esa valentía, activa ese poder en nosotros, el poder de Dios, para enfrentar los problemas, para que podamos tener soluciones, para que podamos tener puertas abiertas, para que podamos vencer, porque solamente en Cristo Jesús somos vencedores. Nada podemos hacer con nuestra fuerza. Nuestra fuerza tiene un límite, pero la fuerza de Dios en nosotros es algo ilimitado. Entonces hoy en día podemos ver que los países más poderosos económicamente han caído, grandes empresas han caído por causa de esta pandemia. Esta pandemia ha superado la capacidad humana, la capacidad para resolver el problema a corto o a mediano plazo. Por esa razón nosotros debemos volver nuestra mirada a nuestro Dios. Por esa razón debemos fortalecer nuestra fe, llenarnos del Espíritu de Dios, porque a través del poder sobrenatural de Dios nosotros podemos vencer las circunstancias que se nos pueda presentar en este año, problemas económicos, problemas familiares, nosotros los podemos vencer porque Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que fortalécete en Dios, no te debilites, fortalécete en fe, porque grandes cosas Dios va a hacer a favor de tu vida. Entonces en Saúl el Espíritu de Dios se apartó de él, así como sucedió con Adán, que estaba sin cobertura, estaba sin gloria, estaba sin poder. Por eso tanto Adán como Saúl huyeron de la presencia de Dios. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros avanzamos. Nosotros con Dios saltaremos los muros, con Dios quitaremos los obstáculos, Dios abrirá camino a favor de nuestras vidas, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino un espíritu de poder para poder vencer las circunstancias que se puedan presentar en nuestro camino. Levanta tus manos ahí donde tú estás viendo o escuchando esta palabra y dale gloria, dale honra al Señor, porque Dios te libera del temor, Dios te libera de la ansiedad, Dios te libera de la depresión, Dios fortalece tu fe y grandes obras de Dios se van a manifestar a favor de tu familia y a favor de tu vida. Entonces David fue todo lo contrario a Saúl. Él había sido ungido por Dios. A través de la oración, a través de la adoración, él mantuvo esa llama del Espíritu encendida. Por eso si leemos 1 Samuel 16, verso 13, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David.
Entonces en el nuevo pacto la palabra nos enseña que no debemos apagar el espíritu, no debemos apagar el poder y el don que Dios ha puesto en nosotros. Tenemos que tener comunión con Dios. Debemos avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Que no debemos menospreciar las profecías, no debemos menospreciar los sueños proféticos. No debemos orar, debemos interceder, debemos fortalecer nuestra fe, porque Dios va a hacer cosas grandes, Dios va a hacer cosas maravillosas a favor de nuestras vidas. Entonces debemos tener comunión con el Espíritu Santo, tenemos que tener comunión con nuestro Dios, porque si nosotros cortamos esa comunión con Dios, vamos a vivir llenos de temor, vamos a vivir llenos de miedo, huyendo de un lado a otro. Debemos caminar por la fe, no caminar por lo que vemos, sino caminar por lo que creemos, caminar en las convicciones que tenemos en la palabra de Dios y no cambiar nuestras convicciones que están en la palabra por las circunstancias que son pasajeras. No cambies tus convicciones eternas por problemas pasajeros. Entonces esa fue la diferencia del por qué David aceptó el desafío con Goliat, porque David estaba lleno del Espíritu Santo. David tenía otra actitud, David tenía otra confesión. Él, en vez de huir de ese gigante, él enfrentó a ese gigante, él confesó en fe y dijo en 1 Samuel 17, verso 26, ¿quién es este incircunciso para que provoque al ejército del Dios viviente? Entonces cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, allí puedes vencer los gigantes, puedes vencer los problemas que se te puedan presentar y puedes ver las grandes recompensas que vienen sobre tu vida cuando caminas en fe y cuando vences a los gigantes. Dios te ha llamado a vencer los gigantes de problemas, de dificultades. Dios no te ha llamado a retroceder, Dios te ha llamado a avanzar. Por eso 1 Samuel 17, verso 25 dice, y cada uno de los que Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Aquel que venciere, el rey le va a enriquecer con grandes riquezas y le dará su hija y le va a eximir de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces detrás de un gran gigante hay grandes riquezas. Yo quiero profetizar en esta hora y declarar conforme a esta palabra. Si se te ha venido un problema grande, hay dificultades y a través de todo lo que está pasando en el mundo, detrás de ese gigante hay una gran promoción, hay grandes riquezas que se van a soltar a favor de los hijos de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo entiende lo que dice la palabra, que Dios nos ha dado el poder para hacer las riquezas. Dios no te ha llamado a pobreza, Dios te ha llamado a prosperidad. Dice la misma palabra que Él ama la paz de su siervo, Él ama la prosperidad de su siervo. Una persona llena de temor y de miedo vivirá en fracaso. Una persona llena de fe vencerá los obstáculos hasta alcanzar lo que Dios tiene preparado para su vida. Una persona llena de temor ve imposibilidades, siempre está viendo lo negativo, pero la gente de fe ve oportunidades. La gente de fe saca de algo malo, saca grandes enseñanzas, saca grandes lecciones. De algo malo saca lo mejor de Dios y son llevados a una nueva dimensión de gloria y de poder. Entonces debemos entender algo. Lo que Dios ha puesto en nosotros hay que ejercitarlo y hay que desarrollarlo. Lo que Dios ha puesto en tu vida, tú tienes que ejercitarlo, tú tienes que desarrollar, porque lo que Dios ha puesto en ti es grandeza, lo que Dios ha puesto en ti es un potencial grande para hacer grandes cosas. Dios te creó en los cielos y fuiste ensamblado en esta tierra y enviado para cumplir un gran propósito. O sea, Dios no te envió por obra de casualidad ni por algo improvisado. Dios tiene un plan y un propósito de Dios en tu vida. Y solamente cuando tú te acercas a tu fabricante, a tu creador, vas a descubrir todo ese potencial que está dentro de ti. Vas a descubrir que tú fuiste escogido
para una misión divina. Tú fuiste escogido para servir al Señor en Cristo Jesús. Y solamente en Cristo Jesús nosotros podemos conseguir nuestro propósito y la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces lo que Dios ha puesto en ti, desarróllalo, ejercítalo. No tengas temor, el temor apaga tu potencial, el temor apaga los dones, pero la fe hace que se aviven esos dones, la comunión con Dios. Entonces cuando tú aceptas el desafío y de hablar en fe, siempre se van a levantar gente que van a tratar de desanimarte y de decirte que no puedes. Cuando David dijo, yo voy a enfrentar a ese gigante, dice 1 Samuel 17:28, que su hermano Eliab se enojó mucho. 1 de Reyes 17, verso 28. Dice, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y aquí has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Entonces cuando nosotros queremos avanzar y queremos crecer, siempre habrán voces que van a tratar de desanimarnos. Siempre van a haber voces que nos van a decir que no lo hagas, no, eso es imposible, tú no tienes la capacidad. Pero a pesar de las voces contrarias, sigue creyendo, sigue manteniendo esa fe, porque lo que Dios dijo a favor de nuestras vidas se van a cumplir. Se va a cumplir esos sueños de Dios, se va a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón no podemos tampoco decírselo a todo el mundo. Hay mucha gente envidiosa, hay mucha gente celosa, hay mucha gente que está apostando a nuestro fracaso, que está apostando a tu fracaso. Gente que no quiere que prospere, gente que no quiere que avance, gente que no quiere que no sean felices, que no sean felices. Por eso debes apartarte de gente celosa, debes apartarte de gente incorrecta. Por eso en 1 de Samuel 17:30 dice David, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Entonces tú tienes que apartarte de esa gente envidiosa, de esa gente celosa, de esa gente que se enoja cuando tú quieres avanzar, cuando tú te quieres levantar, y busca a otras personas que sí van a creer en ti, a otras personas que sí te van a decir cómo es la manera que tú vas a avanzar, otras personas que tengan más sabiduría, que te van a ayudar a crecer como persona, a crecer en tu familia, a crecer en el propósito de Dios. Apártate de gente celosa, de gente murmuradora, y busca gente de fe, busca gente que cree en Dios, gente llena del Espíritu de Dios y de su palabra. Entonces cuando tus palabras están llenas de fe y del Espíritu de Dios, cuando tú demuestras tu valentía, que has enfrentado el temor y lo has vencido, tus palabras te van a abrir la puerta para que te conectes con gente importante. Quiero profetizarte en esta hora que si estamos orando, algo grande está sucediendo. Si estamos declarando en fe, Dios nos va a llevar a escenarios para manifestar el poder de Dios y manifestar el Cristo que está en nosotros. Así que dice la palabra de Dios, 1 Samuel 17:31, y fueron oídas las palabras que David había dicho, y se lo dijeron a Saúl, y le dijeron que trajeran a David. Entonces podemos ver que las palabras de fe hicieron que el rey de Israel, el rey de esa nación, trajera a David cerca de él. Las palabras negativas te alejan de gente importante, pero las palabras llenas de fe te conectan con gente importante que te van a ayudar a cumplir el propósito y a cumplir el sueño que Dios tiene para tu vida y para tu familia. Entonces el temor te degrada y te pone en los peores escenarios, pero la fe te pondrá en grandes escenarios proféticos
que te van a ayudar a exaltar a Cristo, porque el verdadero éxito no es un éxito personal, es un éxito que va a bendecir a tu familia, que va a bendecir a muchas personas. O sea, nunca el éxito en Dios es algo que te va a llevar al egocentrismo, que te va a llevar al orgullo, a la soberbia, a decir que yo sí tengo éxito, los demás no. No, el éxito en Dios es: yo tengo éxito y todos van a tener éxito, todas las familias van a ser bendecidas. La bendición que Dios le dio a Abraham, Dios le dijo a Abraham: voy a bendecir a tu familia, pero serás bendición. O sea, nunca la bendición se va a estancar. La bendición de Dios es un río que fluye y que toca a otras personas que creen igual que tú. La gente de fe se conecta, pero cuando tú eres una persona de fe y hay una persona negativa, egocéntrica, tú te alejas, o esa persona, el mismo Dios la va a alejar de tu vida y de tu familia. Debemos mantener esa fe en Dios a pesar de que hay gente que no cree, gente de repente que no ve la capacidad de Dios en ti para aceptar los desafíos o para vencer al gigante. Por eso, cuando David dijo: yo voy a enfrentar a ese gigante, el primero que se opuso o que le dijo que no podía era el rey Saúl, porque no estaba ungido. Entonces, 1 Samuel 17, versos 32 y 33, David le dijo: no tengas temor, yo voy a vencer a ese gigante. Y Saúl le respondió: ¿cómo lo vas a hacer si tú eres un muchacho? Y ese gigante es un soldado, es una persona armada que tiene experiencia en la guerra. Tú no tienes posibilidades de vencer. Entonces hay mucha gente que te dice: tú no puedes, Dios no te escogió, siempre andas derrotado. Pero no escuches esas voces, escucha la voz de Dios. Escucha que Dios te está diciendo: si puedes vencer, si puedes avanzar, si puedes crecer, si puedes prosperar. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No escuche la gente fatalista, la gente que te quiere llenar de temor y de miedo. Escucha la voz del Señor que te dice: vas a vencer ese problema, vas a vencer ese problema en tu matrimonio, vas a vencer ese problema en tu familia. Dios te ha llamado para ganar, Dios no te ha llamado para perder. Entonces, en contra de todas las posibilidades, en contra de todas las voces que nos dicen que no podemos, que no estamos capacitados, que no vamos a vencer, nosotros vamos a ser promocionados, vamos a prosperar en medio de la crisis. Las puertas se nos van a abrir y Dios se va a manifestar. Así que levanta tu mano y dale gloria y dale honra al Señor, porque Dios va a hacer cosas grandes a favor de tu vida. Cuando Jairo, en Marcos capítulo 5, verso 36, cuando Jairo fue a buscar a Jesús para que sanaran a su hija que estaba enferma, ya estaba moribunda, llegaron unos siervos de su casa y le dijeron: no molestes al maestro, ya tu hija ha muerto, no hay esperanza. Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Y Jesús resucitó a su hija. Entonces Dios te dice: aunque parece que no hay posibilidades ni esperanza, cuando parece que todo está muerto, cuando parece que no hay solución, cuando te has conseguido con una pared impenetrable, Dios te dice: no tengas temor, sé libre del temor, cree solamente, cree y vas a ver la gloria de Dios, cree y vas a ser sanado, cree en esta mañana y vas a ser liberado, cree y vas a recibir esa llamada telefónica de buenas noticias que estás esperando. Yo profetizo y declaro que este día, a partir de este día, vamos a recibir noticias, buenas noticias de bendición en el nombre poderoso de Jesús. La puerta se va a abrir y donde no hay puerta, Dios la va a hacer a favor de nuestras vidas. Va a aparecer la oportunidad de Dios en medio de las imposibilidades humanas. Entonces, delante de gente que no cree en nosotros, por nuestra inexperiencia, debemos enseñarle nuestro currículo de fe. Debemos decirle: nosotros sí creemos. Saúl le reprochó a David su falta de experiencia en 1 Samuel
17:33 le dijo: tú eres un muchacho. Pero David le dijo: yo no estoy hablando por hablar. Yo fui ungido, yo me he ejercitado en la fe, yo he desarrollado esta unción y este don que Dios me ha dado. Yo me enfrenté a un león para cuidar un cordero y lo pude vencer. 1 Samuel 17, verso 34, y dice: y salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Yo me he enfrentado a un león y yo lo he vencido con mis propias manos. Es imposible humanamente, naturalmente, que un hombre pueda con sus propias manos vencer a un león. Ahí tuvo que venir la intervención de Dios, algo sobrenatural. La unción de Dios vino sobre David para poder vencer al león, para poder vencer al oso. Vino algo más fuerte que el león, el oso, y lo pudo vencer con sus propias manos. Entonces David dijo: yo me enfrenté a un oso, yo me enfrenté a un león, lo vencí, así yo también voy a derrotar a este gigante. Dios me ha preparado para este momento y le voy a arrancar la cabeza y voy a vencer a ese gigante. Entonces Usain Bolt, el campeón olímpico que ganó 4 medallas de oro, decía que él se preparaba 4 años en un fuerte entrenamiento solamente para correr 10 segundos en la carrera de 100 metros plano. Imagínense, 4 años para correr 10 segundos. Entonces igualmente así sucedió con David. David se estaba capacitando, David se estaba preparando para que cuando viniera su oportunidad, él la pudiera aprovechar. Y cuando él vio al gigante, dijo: yo he vencido un león, yo he vencido un oso, Dios me ha preparado para este momento, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad para tener grandes riquezas, esta es mi oportunidad para ser libre de los impuestos, esta es mi oportunidad para ser un príncipe, para ser promocionado, para pasar de la majada de ovejas al palacio del rey. Bendito sea el Señor. Así que toda esta pandemia, todos los problemas que tú puedes estar pasando a nivel personal, a nivel familiar, es porque Dios te está preparando para una gran promoción, para un gran escenario donde le vas a dar gloria a Dios y donde muchas personas van a ser bendecidas en el nombre de Jesús. Dales alabanza al Señor, su presencia está en nuestras vidas, la gloria de Dios se manifiesta en nosotros. Dios te ha estado capacitando para esta hora. Entonces también debes aprender algo, no debes usar las armas de otros, debes usar lo que Dios te ha dado. 1 Samuel 17, verso 38, dice la palabra de Dios: y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de la coraza y ciñó a David con su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con estas cosas porque nunca lo practiqué. Y David echó aquellas cosas, desechó todas aquellas cosas. Entonces nosotros no podemos tener la vida de otros, nosotros no podemos tener los dones o las habilidades o añorar las habilidades y los dones de otras personas. Dios nos ha dado nuestros propios dones. Dios nos ha dado nuestra propia personalidad. Entonces, si nosotros caminamos en lo que nosotros sabemos, vamos a vencer. Pero si nosotros estamos mirando ser como otra persona, envidiando, vamos a vivir en envidia, celo y frustración. Sé libre de la envidia, no envidies lo que otros tienen, porque por esa envidia no has mirado la gran riqueza que Dios ha puesto dentro de ti. Entonces Dios no te ha llamado a copiar a nadie. Somos originales en cuanto a la gracia, en cuanto a los dones, en cuanto a los talentos y potencial. Cuando Dios habla de imitar la fe, habla de creer como las otras personas creen, pero no está hablando de imitar los dones de otros. Dios te ha dado una medida de fe, Dios te ha dado una gracia, Dios te ha dado un potencial. Desarrolla ese potencial. Mira dentro de ti, mira lo que Dios ha puesto dentro de ti y vas a ver
que vas a caminar en el propósito de Dios y vas a tener éxito en todas las cosas. Entonces Saúl trató de vestir a David, le dio sus armas, quiso obligarlo. Entonces hay vestiduras de otros que no nos quedan, que nos dificultan caminar, que nos dificultan avanzar. Hay cosas que Dios tiene para nosotros que están hechas a nuestra medida. Dios tiene para ti en este año 2020, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, Dios tiene cosas hechas a nuestra medida y se va a soltar. Y lo quiero declarar en el nombre de Jesús, que en el mes de agosto, en este tiempo, se van a soltar cosas que están hechas a nuestra medida, que solamente tú lo puedes tener. Bendito sea el Señor. Levanta tus manos, dale gloria a Dios. El poder de Dios está tocando tu vida, el poder de Dios está tocando tu familia. ¿Qué hizo David con esa armadura de Saúl? La echó porque él no tenía la práctica y él tomó lo que él sí sabía usar. Primera de Samuel 17:40 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó la honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Echa las armas de otros, echa lo que otros saben y usa lo que tú sabes hacer. Habla lo que tú sabes hablar. O sea, ese don, esa gracia, de repente parece algo insignificante, pero en las manos de Dios es algo demasiado grande. Entonces, hay cosas que Dios ha puesto en tus manos que parecen pequeñas, que parecen insignificantes para otros. Hasta otros se pueden burlar de tus habilidades, pero eso te va a ayudar a vencer a los gigantes. Esas piedras, esos palos fueron los que derrotaron al gigante llamado Goliat. No menosprecies la ciudad donde vives, porque Dios ha hecho cosas grandes en nuestras ciudades. Hemos visto familias transformadas, hemos visto familias restauradas, hemos visto a miles ser transformados por la obra de Dios. No menosprecies la palabra que Dios nos ha dado, ni el ministerio que Dios nos ha dado, porque hemos visto gigantes de problemas, de dificultades caer. No menospreciemos los dones, las habilidades que Dios nos ha dado, porque Dios lo va a usar para vencer gigantes. No menosprecies la nación donde vive, porque esta es una nación bendecida. Venezuela es tierra de gracia. Venezuela es tierra de bendición. No maldigas esta tierra, bendice a esta tierra ahora, para que la paz de Dios y la justicia de Dios se manifieste en medio de nosotros. Quítate el ropaje de Saúl, quítate el ropaje del miedo, quítate el ropaje de la cobardía, quítate el ropaje de la falta de fe, ponte la ropa del Espíritu Santo, ponte la armadura de Dios, la justicia, la fe, la palabra, y hagamos huir a esos gigantes. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Vamos a orar y vamos a interceder, porque la oración del justo puede mucho. Y debemos recordar que solamente en Cristo somos más que vencedores. Ahí donde tú estás, levanta tus manos. La presencia de Dios arropa tu vida, arropa tu familia, todos los que me van a escuchar, me están escuchando en la radio, a los que están escuchando en el video por YouTube. Declaro en el nombre de Jesús que Dios te libera del temor, Dios te libera del miedo en el nombre de Jesús. La depresión se va de tu vida, se va de tu familia en esta hora. En el nombre de Jesús, todo temor, toda ansiedad, toda depresión, toda tristeza, toda enfermedad se va en el nombre poderoso de Jesús. La oscuridad se va de tu vida en el nombre de Jesús. Gente enferma es sanada. Declaro que empiezan a suceder milagros. Gente que tiene problemas en la vista recibe sanidad. Gente que no puede ya oír empieza a escuchar. Gente con hernias, las hernias empiezan a desaparecer. Gente con tumores, los tumores empiezan a desaparecer en el nombre de Jesús. Gente que tenía pensamientos de quitarse la vida, eso se va de tu vida. Y la paz de Dios viene
y guarda tu mente y guarda tu corazón en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Recibe la paz de Dios y recibe la bendición de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Padre, por esta mañana de gloria, por esta mañana tan profética y tan poderosa. Yo bendigo a cada persona que me está viendo y que me está escuchando. Declaro tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda, debes ser una persona generosa con Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:38 que si nosotros le damos a Dios, Dios nos dará a nosotros. Así que honra a Dios con tu ofrenda y sé generoso y Dios va a bendecir tu vida. Un gran abrazo, muchas bendiciones para tu vida y para tu familia.